ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan muy buenas noches. Gracias a Dios, hoy nuevamente nos estamos reuniendo en nombre del Señor, creyendo que aunque físicamente no todos estamos en un mismo lugar, sí estamos espiritualmente juntos. Así que les damos la bienvenida y a mis hermanos acá en el estudio. Amén. Bienvenidos, pastor, qué bueno verte nuevamente. Gracias, pastor, igualmente. Después de todo ese tiempo de vacaciones. Yo no. Henry y Stevens también, qué alegre que estén por acá. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé un espíritu de revelación para continuar en el estudio de la palabra. Señor, muchas gracias por esta noche. Venimos poniendo delante de ti este tiempo, Señor, de enseñanza, rogándote, Señor, que tú nos auxilies, que nos ayudes, amado Dios, para entender la palabra, para discernir los tiempos y dando las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Por favor, Señor, usa mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero contarles que vamos a avanzar a otro de los títulos del tiempo tribulacionario. Ya en el nombre del tema general, esta vendría a ser una 16ª parte. Y vamos a platicar, creo yo que vamos a empezar, no creo que podamos hablar todo en esta noche, acerca de los 7 años de espigas secas. Esto corresponde a aquel sueño que tuvo Faraón y que estudiamos el título del tiempo tribulacionario de los 7 años de vacas flacas, ¿verdad? Pero antes de entrar en materia de lo que hoy nos concierne, quiero enfatizar nuevamente por qué es que asociamos todos estos títulos, que quizá haya más de hecho en la palabra, con tiempos de tribulación y gran tribulación. Y es que en Mateo 24:9 y 21 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, porque habrá entonces una gran tribulación. La Biblia nos deja ver que el Señor, en la palabra profética más segura, dice que le informa el Señor a sus siervos proféticamente lo que va a acontecer. Antes que pase, el Señor le avisa a sus siervos para que a su vez le podamos decir al pueblo de Dios. Entonces aquí prácticamente, enfocándonos en una línea de tiempo escatológica, nos encontramos que estos son 7 años. Pero en el verso 13 el Señor da la clave para no padecerlos. El que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, en ese orden de ideas, hemos venido platicando ya de algunos subtítulos o subtemas dentro del título general. Hemos conversado algo acerca del día del Señor, de la angustia de Jacob, de las tinieblas de afuera, de la hora de la prueba, del día terrible, de los 7 años de vacas flacas, del día malo, del horno 7 veces calentado. Y hoy quisiera que iniciemos a estudiar un poco de a qué se refiere cuando la Biblia le llama a esos 7 años de tribulación como los 7 años de espigas secas. Amén. Leamos por favor los textos de Génesis 41, 1, 5 y 6, en donde vamos a solamente a recordar el contexto del sueño de Faraón, que prácticamente fue en 2 partes. Uno donde soñó vacas gordas que se las comían vacas flacas, 7 vacas flacas, y la otra parte que es la que hoy queremos escudriñar en cuanto a las 7 espigas llenas que se las comen 7 espigas secas. Leamos y ubiquémonos. Génesis 41:1. Aconteció que al cabo de 2 años Faraón tuvo un sueño, y he aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Versículos 5 y 6. Se quedó dormido
y soñó por segunda vez, y he aquí 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y he aquí que 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Entonces, acá en cuanto al tema que estamos platicando, quisiera yo resaltar algunas cosas que con el favor de Dios iremos conversando en más de una parte por lo menos. Uno es ver de qué se tratan las espigas. Bueno, lo primero quizás sería considerar que este número 7 es clave para relacionarlo escatológicamente con los 7 años de tribulación, porque de hecho lo explica José cuando da la interpretación del sueño. Él dice, esas 7 espigas, esas 7 vacas son 7 años, le dice. Por otro lado, hay algo muy importante, y es que también es de considerar a qué se refiere el viento que quema las espigas, el viento solano que quema las espigas. Ok, ahora hagamos la vinculación de lo que dice el libro de Génesis con lo que dice el libro de Apocalipsis. Recordemos que hay un principio escritural para poder comprender el tiempo final. Dios, dice la palabra, explica el final desde el principio. Amén. Entonces, leamos Génesis 41:7, por favor. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y he aquí era un sueño. Versículo 25. Entonces José dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Versículo 27. Y 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años. Y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que a nosotros nos interesa hoy especialmente, porque lo otro lo conversamos ya en el anterior, bueno, en el tema de las 7 vacas flacas. Pero entonces notamos que dice que las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Ahora, ¿en dónde se da la vinculación? Porque en Apocalipsis 6, 5 y 6 dice la palabra. Leamos. Amén. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí es importante resaltar, aunque no nos vamos a enfocar tanto en cuanto al tercer sello, pero sí hacer la relación de lo que representa para poder ver Génesis 41 y darnos cuenta que lo que aconteció allá es una figura de lo que acontecerá en el tiempo tribulacionario. ¿Sí me doy a entender? Amén. Hay que resaltar otra cosa, que los juicios de los primeros, por lo menos 5 sellos ya están manifiestos. Todos los sellos ya se destaparon, pero los juicios vienen dándose uno a otro, y no porque los juicios de un sello ya se haya empezado a dar, dejó de manifestarse, no. Sobre de uno cae el otro, pero los dos siguen manifestándose sobre la tierra. Entonces, este caballo negro ya tiene varias décadas de estar cabalgando sobre la tierra, pero notemos que tiene 3 elementos que especialmente yo quisiera resaltar y recordar lo que representan. El primero es que lleva una balanza en la mano. Esa palabra balanza desde el griego es yugos, que lo que representa es, siendo una potestad de las tinieblas, lo que quiere es poner un yugo sobre la humanidad. Cuando miramos esa balanza, está hablando también en una relación económica. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este jinete? Léase una potestad. Lo que quiere hacer es
ponerle un yugo de esclavitud a través de la economía sobre el mundo. La economía sobre el mundo que se mueve sobre un caballo negro en gran manera. El caballo negro por lo menos representa dos cosas. Uno, representa el costo que en gran manera a la fecha depende del precio del petróleo. Por eso el caballo es negro. Y lo otro es que representa el mover capitalista. Nosotros agradecemos como nación, pues que sí, en muchos casos hay buenas intenciones de las ayudas que a veces llegan a nuestro país. Sin embargo, tenemos que tener bien claro, incluso lo dijo un ministro estadounidense hace años, cuando en una entrevista platicaba con respecto de la ayuda, que por qué Estados Unidos ayudaba tanto a sus amigos. Ella detuvo al periodista y le contestó: Estados Unidos no tiene amigos, lo que Estados Unidos tiene son intereses en el mundo. O sea, les interesa algo. Lo dijo claro esa ministra. De hecho, vamos a ver si encuentro la noticia de hace años en donde ella lo dijo claro, pues. Entonces, por eso miramos que ellos intervienen donde hay un interés económico. Y que obviamente no van, como por lo menos diría uno, ¿verdad?, a explotar una situación mita-mita. No, barren terriblemente con gran riqueza de lugares y pues dependiendo de los que estén al frente, así sean chispudos, diríamos en Guatemala, y no corruptos, así le va a quedar algún beneficio a la nación donde ellos intervienen. Ahora, no es solamente Estados Unidos, aunque dentro de las 7 Babilonias sabemos que lo que se mueve en aquel país representa el mover de la Babilonia económica precisamente. Pero sí es cierto que son a la fecha todavía de los más emblemáticos en el mundo de lo que según acontezca en su economía, por lo menos afecta a América. Incluso se ha acuñado un dicho que cuando Estados Unidos estornuda, América le da catarro, ¿va?, le da gripe, porque depende mucho América de lo que sucede en Estados Unidos. Pero por otro lado, no representa solamente el mover económico de Estados Unidos, es un mover económico a nivel mundial, en donde a la fecha todavía el mundo depende en sus economías en gran manera de la fluctuación del precio del barril de petróleo. Ahora, lo que nos llama la atención es que dice que lo que acontecerá en el tiempo final es que 2 libras de trigo van a costar 1 denario, o 6 libras de cebada van a costar 1 denario. Entonces, para poder comprender esto con el favor del Espíritu Santo, debemos recordar que el denario representa el salario de un obrero de un día. Ahora, el punto sería aquí poder ir comprendiendo, puesto que estamos viendo que esto lo que tiene que ver es con problemas de tipo económico, tendríamos que echarle un vistazo a cuánto ha subido el trigo a través de la historia. ¿Querías decir algo, Henry? Solo para corroborar lo que está diciendo, en la versión lenguaje sencillo dice: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Ah, muchas gracias. La versión lenguaje Sencillo. sencillo. Sí, pues ellos de una vez hicieron la interpretación, ¿verdad vos? Exacto. Interesante. Ahora, nos fuimos a investigar con los hermanos que me apoyan y nos dimos cuenta acerca del encarecimiento del precio del trigo. Es asombroso, hermanos. Es asombroso. Porque en el año 1900, ¿por qué pedí que se investigara el costo del trigo en el año 1900? A ver, ayúdenme ustedes que son discípulos en el trazo. ¿Por qué no dije yo 1600? ¿Por qué no dije 1000? ¿Por qué el año 1900? ¿Por qué nos interesa ver el año 1900?
Según he entendido, porque nos los ha explicado, ustedes empiezan a abrir los sellos. Exactamente, Desde porque los es a años partir del 1900. año 1900 aproximadamente cuando los sellos empiezan, se destapan los 7 y empiezan a manifestarse uno a uno. Entonces, veamos que en el año 1900, un kilo de trigo, que equivale a 2.2 libras, costaba 51 centavos de quetzal. En el año 1900. O sea, redondeemos, 2 libras de trigo, de harina de trigo, costaban 50 centavos de quetzal. Pero miren ustedes, al año 2000, es decir, pasaron 100 años, el costo de las mismas 2 libras de trigo costaba, redondeando, 7 quetzales. O sea, en 100 años subió 14 veces el precio del trigo. Lo voy a anotar. En 100 años subió 14 veces. Ojo con esto, porque esto pasó en 100 años. Pero en 23 años, miren cuánto subió. Las mismas 2 libras de trigo ahora cuestan 23 quetzales, 52 centavos. O sea, en 23 años, es decir, 100 más 23, subió. Si redondeamos esto a 24 quetzales, prácticamente subió 48 veces. No sé si me va a entender. En 100 años subió 14 veces. Tal vez lo puedo decir mejor, redondeando. Ya había subido 14 veces el precio en 100 años. Pero si en 23 años sobre los 100 subió 48, podríamos quitar lo que subió en 100 años, que fue 14, ¿cierto? Entonces, en 23 años subió 34 veces. En 23 años. Entonces, yo estaba conversando con mi esposa y mi esposa me dice, pero entonces, ¿cuándo va a costar el salario de un día, mes? ¿En cuántos años va a ser eso? Me dijo. Chispa, dije yo, esto habría que hacer una no regla de 3, sino una relación exponencial, y ahí mejor llamamos a un hermano matemático. Pero lo que sí es cierto, a ojo de buen cubero, es que si en 23 años subió otras 34 veces, así a ojo yo diría que no pasan 10 años para que suba lo que está profetizado en Apocalipsis, porque lo que dice Apocalipsis es que va a llegar un momento en donde el salario de un día va a ser el precio de 2 libras de trigo. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, el encarecimiento de los granos representados en el trigo, y que es tan importante porque prácticamente estamos hablando de el pan, ¿va? Está rico el panito, ¿va? Con café. Primero Dios que en esa lista no esté el café, ¿va? Pero, ¿sí? Es por eso que, aparte de que ha subido el precio del trigo, a la calidad de la harina le han bajado. Nosotros no somos tan grandes, pero nos contaron. Se recuerda que antes se dejaba el panito Es cierto. 2-3 días y permanecía normal, pues. Pero ahora el pan de un día para otro ya se pone tieso, ya. Sí, pues. Ya no sé, pero es aparte de que está caro, le bajaron la calidad, ¿va? Hasta se entiende que ya el famoso país China está creando harina sintética. Sí, sí, he oído comentarios acerca de los granos, no solo del trigo, sino de otros, del arroz, del maíz, que incluso parecería que en algunos países ni siquiera es conveniente para que sirva como comida para seres humanos. Bueno, eso vendría a ser otra razón de un tema, porque entonces nos damos cuenta, por lo que tú estás comentando, es otra razón que
trae como consecuencia tantas enfermedades, especialmente el cáncer, por lo que se come, que ya viene, que ya no es natural, que ya es más químico y, pues dicho de alguna manera también, más plástico que otra cosa. Del pan de algunos restaurantes famosos, va, de comida rápida, un 25-30% es harina, va, ya lo demás es plástico. Ay, Señor, Por bendito. eso hay que orar, va. Sí, por eso hay que pedir al Señor que se cumpla por su gracia y misericordia el versículo que dice que comerán cosa mortífera y no les afectará. Porque ¿cómo haces la diferencia? Quizá con pruebas, digamos, químicas o así se podría determinar. Pero ¿a qué hora lo estamos haciendo? Tal vez ni asunto le pondrían a uno. Claro, claro. Entonces, gracias por el comentario. Ahora, el punto es, hermanos amados, que veamos la profecía bíblica. Porque entonces este jinete ya está cabalgando. ¿Ya? Y en breve, en esos 7 años de tribulación, se cumplirá lo que dice Génesis 41:31. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En el tiempo tribulacionario, hermanos, aunque la gente tuviese dinero, no se puede comer el dinero, pues. No va a haber qué comprar. Y si va a haber qué comprar, será ostentosamente alto el precio. ¿Me doy a entender? Ok. Ahora, ¿querías decir algo? ¿No? Ok. Me llamó la atención esto, hermanos. Es que es tan impresionante la palabra. Porque si volvemos a los textos de Génesis 41:7, 25 y 27, por favor leámoslo y nos vamos a detener en otro aspecto en el verso 27. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y he aquí era un sueño. Génesis 41:25. Entonces José dijo a Faraón, los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Versículo 27. Y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Muy bien. Entonces, yo quisiera hacer acá una línea de tiempo, considerando que las 7 espigas secas son 7 años de hambre, ¿cierto? Ese es el tiempo tribulacionario. Pero antes que esto pase, habrá 7 años de abundancia. Es decir, estas 7 espigas lo que quieren es destruir lo que se tuvo antes. ¿Me doy a entender? Porque así dice el sueño. Las 7 espigas secas se comen a las 7 espigas llenas. Ahora, ¿por qué lo comento? Porque en este versículo 27 es impresionante que esa palabra espiga, desde el hebreo con el numeral Strong's H7641, shibol o shibolet, dice que es de lo mismo que el 7640 y que significa arroyo porque corre o fluye, también espiga de grano. Pero cuando me fui a investigar este 7640, me dejó frío el Señor. Porque esa palabra shovel dice que se entiende como la cola del vestido de una mujer, porque le sigue arrastrándose. Ahora, seguramente por el Espíritu ustedes me van a ayudar a explicar lo que yo entendí. Dice que esa palabra espiga es etimológicamente hablando lo mismo que lo que representa el shovel, que es el vestido de una mujer con cola.
porque le sigue arrastrándose. Entonces, ¿qué se les viene a la mente? Dos cosas, el dragón que arrastra con la Ujú. cola, Ujú, bueno, esa es una, va. ujú. Y la otra, las corrientes de la... Ah, se me olvidó el nombre. No me fue el nombre. Ok. De la Gran Babilonia. Ok, bueno, desde un ángulo podría ser, pero veamos muy literal la interpretación desde el hebreo, porque esta no es una cosa que yo me imaginé o puse, es que dice que Shovel es la cola del vestido de una mujer porque le sigue arrastrándose. ¿No será lo de Apocalipsis 12:4? ¿Qué dice ¿O la Apocalipsis? arrastró la tercera parte de las estrellas? ¿O Yo, tal vez lo de la iglesia? Pastor, De la yo, iglesia, ¿qué cosa de del la iglesia? vestido de la iglesia que da luz. Exacto. Yo diría que no va tanto, aunque habría que ver ese ángulo, pero me parece que no es tanto a la cola del dragón, porque está hablando De que esta es vestido. la cola de un vestido de una mujer, porque le sigue Amén. arrastrándose. Y de hecho la cola engalana a la novia, va. O sea, si nos vamos a, o sea, directo a manchar nuestras vestiduras, a quitarnos los galardones, va. Ahí estás, ahí estás. Eso es lo que a mí se me vino a la mente. Cuando leí esto dije, Padre Santo, ¿cómo el mensaje encriptado está hablando de espigas, que lo que significa es la cola del vestido de una mujer porque le sigue arrastrándose? Es un vestido de novia. Entonces quiere decir que las 7 espigas cargadas representa el vestido de la novia, que se está preparando. Amén. Y las 7 espigas secas se quieren comer el vestido de la novia. En otras palabras, para que no se case la iglesia. De hecho, pastor, en el versículo que vimos de Apocalipsis, donde dice que el salario de un día costará lo de 1 kilo de harina, ¿va? Si recordamos, recompensa también es salario, ¿va? O sea, prácticamente les quitan sus galardones, ¿va? En la tribulación para poder comer, ¿va? Por ahí va el asunto. A eso es a lo que yo me quería referir, porque entonces me impresionó la figura de los 7 años en donde se está juntando el trigo, pero que la espiga hace una alusión al vestido de la novia, que va a ser atacado por espigas secas para devorarse el grano de las espigas llenas. O sea, para impedir que la iglesia se case. Amén. A eso me quiero referir. Y tenemos bases bíblicas. Porque entonces acá, qué extraño, no puse el texto. Pero ustedes sí me lo pueden ubicar. Sí, pues lo dejé aquí en visto. Apocalipsis 19:8 en la versión Kadosh. Lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los Kadoshim de Yahvé, de los santos de Dios. Entonces ahí está, pues no es una cuestión que yo me esté imaginando, sino que es lo que necesitamos con el favor del Espíritu Santo que Dios nos revele. Esto me dejó impresionado. O sea, el trigo no solamente tiene que ver, solo permítame, de una vez lo voy a dejar acá puesto porque es muy importante en esto que yo creo su tema que se convertirá en una miniserie dentro de la serie general. Es muy importante porque entonces acá tenemos el pie de imprenta para poder considerar esto, que era Apocalipsis 19:8. 19:8. Ahí está. Hermanos, ¿me estoy explicando? Amén. Ok.
Entonces, espigas del hebreo que se asocia con shovel, que significa la cola del vestido de una mujer, porque le sigue arrastrándose el vestido de novia, pero allá en Apocalipsis 19:8 dice que el lino fino y resplandeciente y limpio se ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los santos. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere comerse el enemigo? Las obras justas, porque las obras justas representan el ajuar de novia. Amén. Ahora, si tal vez a alguien le pueda parecer un tanto así como la figura jalada, yo honestamente no veo nada jalado, pero para seguir poniendo pie de imprenta, yo quisiera que veamos lo que aparece cuando hay trigo. Génesis 30, 14 y 15. Fue Rubén en tiempos de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Versículo 15. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Entonces acá esta es una sombra impresionante, porque ¿por quién venía el Señor? ¿Por Raquel o por Lea? Por Raquel. Pero con la que duerme primero es con Lea. Raquel es figura de Israel. Lea es figura de la iglesia. Pero ¿en dónde aparecieron las mandrágoras? Entre los montones de trigo. Entonces, esto lo que nos está diciendo es la iglesia, que es la que primero se casa con Jacob, figura de Cristo, va a ser aquella que tiene trigo, porque en medio del trigo hay un elemento que son las mandrágoras y que es una planta, hablando en lo natural para entender lo espiritual, que en el Medio Oriente lo utilizan como analgésico, pero también como afrodisíaco. Es decir, es una droga, pero no en el mal sentido, sino lo que utilizan como materia prima para tener un, digámosle, medicamento para la fertilidad. Y esta la han ocupado por miles de años en el Medio Oriente. Entonces yo me asombro aquí, porque allá miramos que la espiga, en su etimología al español, hace alusión al vestido de la novia. Ahora resulta que en medio de muchas espigas aparecen las mandrágoras y él se va a casar con una mujer que sea fructífera. Va, entonces vamos aterrizando la idea. El caballo del tercer sello, el caballo negro, está cabalgando sobre el mundo. ¿Qué quiere hacer en contra de la iglesia? No solamente es que se padezca hambre literal, lo que está tratando de hacer es que la iglesia pierda sus galardones, que la iglesia que es fructífera no tenga mandrágoras. Amén. Ay, hermanos, yo que estoy zumbando con esto porque me impresiona el Señor, ¿verdad? Con su bendita palabra. Entonces, yo diría que tendríamos que considerar, sí, el aspecto económico, el que por la gracia de Dios no vayamos, mientras llegan los 7 años de tribulación, porque allá no vamos a estar, primero Dios, que no nos afecte el cabalgar del caballo de negro de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces aquí deberíamos de considerar cómo obtenemos trigo y cómo vamos a hacer para cuidarlo. ¿Amén? Amén. Bueno, Éxodo 29, 1 y 2. Amén. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada
y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. ¿Cómo hago para que el Señor me dé trigo? Miren pues, se los voy a poner de esta manera. Digamos aquí en la iglesia le pido favor al hermano Henry. Hermano Henry, mira, haceme favor, limpia ese escritorio. Pero si se lo pido ahorita, muy bien, pastor, pero ¿y con qué? O sea, si te estoy diciendo que hagas algo, te tengo que decir que darte con que lo hagas. Entonces aquí lo que yo veo es, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos dé las espigas llenas de trigo? Buscar consagrarnos. Porque el trigo sirve para poder consagrar a un sacerdote. En otras palabras, la iglesia que busca una vida en santidad, una vida consagrada para Dios, va a tener trigo. Amén. Aleluya. De hecho, pastor, en el lugar santo es que se consiguen los panes de la proposición. Sí, sí. Para el sustento de sacerdotes. También es cierto. Ahora, aquí hay otro aspecto muy importante, porque tenemos que, con el favor del Señor, como bien dice nuestro apóstol, ir como armando el rompecabezas, ¿va? Entonces ya vimos que el trigo representa las obras para que a la iglesia le concedan su traje de novia, ¿cierto? Va. Ya vimos que hay un ataque para que la iglesia no alcance el galardón de irse en el arrebatamiento a casarse. Muy bien. Pero ahora nos damos cuenta que para que se pueda tener la espiga llena, lo que hay que decir es: me voy a consagrar. Pero además hay algo muy importante. Leamos Éxodo 29, 23 y 24. ¿Lo ponemos en pantalla completa? Leamos, por favor. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y otra hojaldre de canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Versículo 24. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Ajá. Entonces aquí resulta que en esa actitud y búsqueda de la consagración, dice que esto que se hace con harina de trigo se tiene que poner en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos para mecerlos como ofrenda encendida delante de Jehová. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que el Señor me conceda la espiga de trigo lleno para que yo pueda vivir la abundancia? Número 1, tengo que consagrarme. Otro, tengo que creer que a quienes se consagra, Dios les va a proveer lo que necesitan para consagrarse. Dios va a facilitar un trabajo para poder buscar más de Dios. Pero aparte de esto, hay que tener una autoridad que representada en Aarón, que es a quien Dios delegó para que vengan los hijos de Aarón, los hijos del sacerdocio, y entonces ellos presenten también sus ofrendas delante de Dios. Yo estoy seguro, hermanos, por el principio bíblico, y además por eso es la recompensa, ¿va? Que aquel cristiano que invierte en su vida espiritual, como le pasó a los hermanos de José, cuando ellos se fueron, no solo llevaban el trigo, sino que en el costal ya les habían devuelto lo que habían invertido para comprar el trigo. Porque esa es otra cosa que solo voy a dejar una pinceladita, porque ahí en Apocalipsis dice, mejor regreso, en Apocalipsis dice
2 libras de trigo por un denario. Desde esta perspectiva, ¿qué hay que hacer para poder tener trigo? Según eso que subrayé. Ok, yo hice la pregunta y la voy a contestar yo. Para que tengamos trigo, lo que tenemos que tener también es el denario. O sea, 2 bolsas de trigo por un denario. El que tenga el denario puede tener trigo. El que no tenga denario no puede comprar trigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aparte de lo que estamos hablando, hay que tener el denario. ¿Ya? Entonces el denario representa otra cosa que debemos procurar. Y no estoy hablando en cuanto a tener poco, regular o mucho dinero, porque vuelvo a la carga, lo que decía al principio. No se trata de verlo en cuanto a lo material primeramente, se trata de entender la sustancia espiritual, porque si tenemos lo espiritual, lo demás lo manda Dios. Amén. Ok, entonces acá, ¿cómo voy a hacer para que Dios me dé el denario? Ofrendar. Porque es un principio bíblico. El que siembra escasamente cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. No se va a acabar el trigo para aquellos que en el nombre de Jesús hemos aprendido a darle primero al Señor. Solo para tal vez aportar un poco ahí, que la ofrenda se da primeramente en casa, o sea, teniendo casa. Así es, porque Aarón representa reconocimiento de un sumo sacerdote, de una autoridad espiritual. Tenés toda la razón y muy importante el puntacho que aportaste. Porque hay gente que no tiene viña, no tienen campo donde sembrar. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver si hoy podemos estudiar un poquitito. Porque la que tenía grano, que no solamente fue cebada, sino que también le dieron trigo, fue Ruth. Pero ¿qué instrucción le dieron? No vayas a espigar a otro campo. Entonces, hay que tener campo donde Dios te dijo que es tu campo para hacer ahí tu siembra. Amén. Aleluya. Estoy emocionado yo. Es que son principios, por eso necesitamos bajo esa unción de revelación, cual la tribu de Isaacar, comprender, ¿va? Qué es lo que viene, cómo va a ser, pero saber qué hay que hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer para que no nos afecte la potestad que va sobre el jinete, sobre el caballo negro de Apocalipsis? Lo que hay que hacer es consagrarnos, lo que hay que hacer es honrar a Dios con nuestras ofrendas, lo que hay que hacer es reconocer autoridad. Primera de Tesalonicenses 4:3, 4 y 5, dice así, leamos por favor. Dios en efecto quiere que viváis como consagrados a Él, y eso exige que os abstengáis de acciones deshonestas, y que cada uno de vosotros sepa vivir con su mujer santa y decorosamente, sin que los arrastre la pasión, como arrastra a los no creyentes, a los que no conocen a Dios. ¿Cuál es la recompensa del que se consagra? Le dan trigo, porque Amén. necesita tener trigo para poder presentarse delante de Dios consagradamente. Y aquí yo dejé el verso 3 especialmente porque es lo que Dios dice. Dios en efecto quiere que viváis como consagrados a Él. Amén. Así quiere Dios. Hermano, si Dios es bueno, ¿cómo? Amén. ¿Cómo? Miren pues. Voy a poner este ejemplo, aunque no es que tenga que tomarse como algo general, pero los que por la gracia y misericordia de Dios somos llamados a tiempo completo, es una gran bendición, porque entonces los que ya estamos llamados así, nuestra cabeza y todo nuestro tiempo está enfocado a las cosas del Señor. Digamos, en su caso, incluyendo el pastor Iván, todavía trabajas en lo secular
en medio tiempo, digamos, vamos. Entonces, o en el caso de ustedes, que también, pero ¿qué pasa en lo secular? Tienen que soportar que si en el trabajo de oficina ponen música y ponen música del mundo, o tienen que soportar tener que estar hablando con un jefe que es un patán, o tienen que estar luchando porque les quieren imponer celebrar fiestas paganas, ¿ya? Pero cuando uno es llamado a la consagración, y ese llamado no es solo para ministros primarios, sino para todo el pueblo de Dios, Dios te facilita. Pueblo del Señor que comprende 1 Tesalonicenses 4:3 y que agarra el rema, dice, ay Señor, ayúdame, sácame ese trabajo, Señor, mira, ese jefe malcriadote, o te cambian el chance o te quitan al jefe, y tal vez te ponen de jefe. Amén. Entonces Dios viene y te manda la provisión, te manda el trigo. Amén. ¿Cómo vamos de tiempo, hermano? A calidad vamos, gloria a Dios. Leamos Éxodo 34, 22, 23 y 26. También celebrará la fiesta de las semanas, la primicia de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Versículo 23, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Versículo 26, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 34, 20, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahí está. ¿Cómo hago para que el trigo no se escasee? Cuando Dios me envíe algo, cuando Dios me envíe provisión, debo pensar primero en Él. Porque allá vimos que eran ofrendas, pero aquí se está hablando de primicia. Aquí está diciendo el Señor que se presente de los primeros frutos que Dios nos permita cosechar. Y está diciendo claramente el Señor, no se presenten con manos vacías. ¿Acaso no dijo David que de lo que de la mano de Dios recibimos, de eso podemos darle? Amén. ¿Querías decir algo? No. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestras espigas estén llenas? Cuando llegue algo que Dios nos permita recibir, pensemos primeramente en Él y no solo pensemos, honrémoslo con una primicia. Porque entonces Él se va a dar cuenta que no nos hace mal la añadidura. Al contrario, lo honramos con lo que de su mano recibimos y entonces hay una multiplicación. Es como cuando allá estaba el Señor y dice a los discípulos, ¿alguien tiene aquí algo? ¿Quién trae pan, va? ¿Acaso no tenía el Señor Jesús poder para que incluso las piedras se convirtieran en pan? ¿O solo decir, haya pan? Sí, lo tenía, pero esa no es la forma como Dios trabaja. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó un niño con su loncherita, ¿va? Pilas, ese se parecía a mí. Para no andar padeciendo hambre, llevaba su lonchera. Y en su loncherita llevaba, creo que, ¿cuántos? 2 panes y 2 pescados y 3 panes, ¿va? ¿O 5 panes? 5 panes. ¿Y qué hizo el niño? Lo puso en las manos del Señor. Cuando uno pone de lo que Dios le da primero en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Si comió la multitud con lo que el niño dio como una ofrenda, pregunto, ¿quién sería a quien el Señor más le dio? ¿A la multitud o al que llevó la primicia, la ofrenda? Claro, porque Dios honra a los que le honran. Es como el tema que hablaba la semana pasada de los benjamines, de que ser como niños, va. Sí, exactamente. Dar sin esperar nada a cambio. Sí, calidad. Buen puntacho. Ok, tiempo, amado. Tenemos todavía unos minutitos porque yo quiero que veamos a Rutía. Ruth 2, 2 y 3, por favor. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me des ir al campo
y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegado y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ok, aquí hacemos rápidamente un poco de contexto. Recordemos que es Ruth la moabita, que regresó a la casa del pan. Entonces no hay que salirse de la casa del pan. Porque por irse Noemí con su familia, regresó hecha pedazos. Entonces hay que estar en la casa, donde hay pan, ahí hay que estar. Y obviamente donde Dios te puso que estés, ¿va? Pero la otra cosa es que ella llegó al campo que era de Booz. Y entonces, sigamos leyendo. Versículo 5. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces aquí hay que considerar varias cosas. Quisiera entresacar dos. La primera es que ella fue humilde para espigar y recoger. Obviamente, si iba a recoger, tenía que agacharse. No estaba hablando de tú a tú con los espigadores. No, los espigadores, conforme el trabajo que hacían y luego la instrucción de Booz, hasta dejaban espigas. Pero para que ella las pudiera tomar, se agachaba. Eso habla de que uno necesita ser humilde para ir detrás del espigador a quien Booz, figura de Cristo, le puso que va caminando por delante. Porque hay ovejas que a veces sienten que saben más que sus pastores y puede que en algunos aspectos pues tal vez sí conocen algo, pero al final hay que seguir a que Dios puso adelante de uno, ¿va? La otra cosa que se enlaza con lo que son los textos base de esta serie de temas es esto, mis hermanos, que dice, ha permanecido. ¿Quiénes van a ser salvos del tiempo tribulacionario? Pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo hacemos para que no nos afecte el jinete del caballo negro de Apocalipsis? Hay que permanecer. Aquí. Hay que permanecer. Ahora, sigamos leyendo. 2:8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Ruth 2:12. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Te metiste bajo cobertura. ¿Reconociste cobertura? Haz caso. Espiga en el campo donde Dios te puso. Amén. O como mínimo, pídele permiso a tu pastor. Así es. No vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. ¿Por qué? Porque si así lo haces, Dios te va a seguir recompensando y tu remuneración te la va a dar completa. Porque ese es el riesgo en el tiempo final. Hay gente que estuvo en el movimiento, por ejemplo, con el apóstol Otoniel. ¡Cuánta espiga llena no tenían! Tenían unas gavillas, pero con una cantidad de trigo impresionante. ¿Pero qué pasó? Dejaron de seguir en un movimiento que lamentablemente dejó de ser aquel en gran manera, y entonces sus espigas se les han ido menguando. Ya. Y entonces ya su remuneración
si no se ponen las pilas, ya no va a ser completa de parte del Señor. Ok, avancemos. Acá, es que aquí había yo enlazado, entonces sí lo había puesto, ¿ve? Porque entonces aquí dice que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa. Pero la recompensa de la obra es la vestidura de la novia. Según Apocalipsis 19:8, versión Kadosh, lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los santos. Amén. Entonces, insisto en esto, hermanos, las espigas llenas representan las obras justas de los santos que van a llevar a la moabita, a la que era moabita, a que se case con su voz, figura de Cristo. Sigamos leyendo. 2:14 al 16. 2:14 al 16. Y a la hora de comer, Booz le dijo: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Disculpa, veremos ahí. Hay que tener pacto. Porque aquí lo que representa el pan y el vinagre es Santa Cena. De hecho, el vinagre se hace con vino fermentado. Es un vino fuerte que en lo que está representando aquí es Santa Cena. O sea, quieres tener espigas llenas y que no te afecten las espigas secas, mantente sentada donde está el pacto de Cristo establecido a través de su cuerpo y su sangre. Verso 15. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos, diciendo: dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. Versículo 16. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Tremendo, porque entonces aquí ella sigue siendo humilde, pero dice que aquí ya no solo recogía, dice que la dejaban espigar aún entre las gavillas. O sea, ya estaban los montones hechos, entonces ya no tenía que agacharse del todo siempre, sino que ya podía recibir en otro nivel espiritual. Ya. ¿Sí me doy a entender? O sea, ella fue evolucionando sin dejar de ser humilde. Versos 22 y 23. Dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Entonces aquí nos deja ver la palabra, lo que conversábamos hace un momento. Hay que tener campo donde Dios te puso. ¿Por qué? Porque si te sales de ahí, te pueden maltratar. Asociémoslo con el tema. Te pueden comer tus espigas llenas, las espigas secas, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo. Hermano, ¿cuánto cristiano no hemos visto que tan bonito que empezaron? Ahí 1, 2, 3, 4, X cantidad de años metidos con Dios, sirviendo con Dios, y de repente, ¡pum!, se salen de su campo. Se salen y el enemigo empieza, pues, las espigas secas, a comerse sus obras por salirse de su campo. Y después regresan de X cantidad de tiempo a volver a empezar. No, hombre, la clave en el evangelio en gran manera, mis amados, es perseverar con fe y paciencia. Así se alcanzan las promesas, dice la palabra. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada. La cosecha de cebada representa el rapto. La cosecha de trigo representa la segunda venida del Señor.
y vivía con su suegra. Entonces, por eso es que a mí me llamó la atención, porque yo recordaba que a Ruth solo le habían dado cebada, pero no le dieron solo cebada, especialmente le dieron cebada, porque Ruth representa a la iglesia. Pero según este versículo, dice que ella estuvo ahí hasta la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. O sea que a ella en algún momento también le dieron trigo. Allá en Génesis, interesantemente, si alguien mira otra versión, me cuenta, pero allá no especifica si sola o necesariamente eran espigas de trigo, porque solo dice espigas, el sueño era de espigas. Cuando uno se va al original, habla de espigas llenas. ¿De qué? De grano. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que esta Rutía aprendió lo que le decían hacía. Buena discípula. Recibía doctrina, la ponía en práctica. Recibía doctrina, la ponía en práctica. Y así tuvo hasta para llevarle trigo a su suegrita. ¿Va? Noemí creo que significa dulce, pero habría que investigarlo. Habría que verlo, Noemí. Porque después ella se dice Mara, ¿va? Pero Sí, yo creo que sí significa dulce, pero hay que verlo, ¿verdad? Amén. Palabra de grano. ¿Perdón? De lo que está hablando de Génesis 41:5, cuando habla de las espigas, solo algunas versiones hablan de grano, 7 espigas de grano. Sí, pues, no hace alusión solamente a que si es grano de trigo, que sí lo es, pero que no excluye que también puedan ser espigas de grano de cebada. Exactamente. ¿No? Que por cierto, ahora que lo comentamos, me surge la duda. ¿Cómo cuánto tiempo tenemos todavía, hermano? Ya no tenemos. Vamos a ver, espiga de grano de cebada. Qué interesante. Miren, es difícil para mí, que no conozco de esto. ¿Está en pantalla? Sí. ¿Cómo se diferencia el trigo y la cebada? Es muy parecido, ¿eh? La cebada lo que tiene es que es más asperosa que la del trigo. O sea que físicamente se parece mucho. Se parecen, pero lo que la diferencia en la cáscara es la textura. Ya. Ok, entonces por causa del tiempo vamos a cerrar acá, hermanos, pero sí les animo a que pues siempre nos discipulemos y en el caso del tema tenemos que seguir conversando porque la Biblia nos deja ver razones por las cuales puede llegar escasez, es decir, se puede presentar ese jinete de Apocalipsis que lo que quiere es poner un yugo de esclavitud. Y aparte es importante que consideremos también lo que representa el viento solano, porque el viento solano secó las espigas. Hay que ver de qué se trata el viento solano. Ok, pero hoy cerremos con Jeremías 41:8. Pero 10 hombres que se encontraban entre ellos dijeron a Ismael: no nos mates. Caballo negro, no nos mates. En Apocalipsis dice que no toca el que tenga vino y aceite, pero aquí dice no nos mates. ¿Por qué? Porque tenemos escondidos en el campo depósitos de trigo, cebada, aceite y miel. Y él se contuvo y no los mató como a sus compañeros. Aleluya. Entonces, el trigo y la cebada son como señales para que no nos afecte el jinete del caballo negro de Apocalipsis. Amén. Bueno, hermanos, el tiempo se nos terminó. Se me corrió. Tenemos ahí otras cosas que platicar, les decía, pero si Dios quiere lo dejamos para más adelante.
vamos a hacer una oración y quedar despedidos. Señor, te damos gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, en donde con el favor de tu Espíritu Santo entendemos, Señor, de la palabra. Por favor, ayúdanos para que podamos ahora ser hacedores de la misma y asimismo, Dios, te pedimos que nos libres de ese jinete que va sobre el caballo negro. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos.